Lo sé, lo sé. Yo sé que varios de ustedes conocen One Piece. Y es que One Piece no solo es una historia de piratas, es un mundo construido durante más de 25 años, lleno de misterios, de reinos olvidados y de una historia que el propio mundo intenta borrar. Y es que ahora con el manga entrando en la recta final, Eiichiro Oda nos ha llevado por fin a Elbaf, la legendaria tierra de los gigantes. Un lugar pues mencionado desde hace décadas y que hoy se revela como una pieza clave para entender el pasado del mundo. Pero entre grandes guerreros y mitología nórdica hay un nombre que empieza a sobresalir. Ese nombre es el de Harald, el antiguo rey de Elbaf, un gobernante del pasado, una figura casi mítica y posiblemente alguien que vivió en una era más cercana al siglo vacío. Visto por los suyos como el rey sabio, Harald transformó el destino de Elbaf. En lugar de encerrarse en el aislamiento tradicional de los gigantes, Harald dedicó su vida a entender el mundo exterior y tejer alianzas estratégicas para blindar a su nación. Harald dejó un legado tangible con la creación de la Escuela Morsa y una red de rutas comerciales que sacaron a su reino del olvido. Y es que Harald fue un buen rey, pero su historia también tuvo sombras. Resistió los constantes intentos de reclutamiento de Roxy Shebek y tras la caída de este en God Valley tomó una decisión radical. Buscó la protección del gobierno mundial. Harald ascendió hasta convertirse en la espada devota de Dios, integrándose en las filas de los caballeros de Dios tras la desaparición de Shanks. Así que sí, hoy vamos a hablar sobre Harald, el que una vez fue rey del reino de Elbaf. En las aguas del Nuevo Mundo se alza Elbaf, el reino de Warlamp. Esta nación pues es una nación soberana e independiente del gobierno mundial. Es temida globalmente como el país más fuerte del mundo gracias a su legendario ejército de gigantes. Dicho nombre resonó por primera vez cuando Luffy y su tripulación llegaron a una isla prehistórica de Little Garden, en donde se toparon con Dory y Brogy, dos capitanes gigantes que llevaban 100 años batiéndose en un duelo para defender su orgullo. De todos los sombreros de paja, Usopp fue el más impactado, pues al ver el honor y la valentía de los gigantes, decidió que su meta era convertirse en un valiente guerrero del mar, y juró que algún día visitaría Elbaf, la tierra de los grandes guerreros gigantes. Y es que en Elbaf, el corazón de esta tierra es el árbol del tesoro Adam, una conífera tan colosal que sus ramas sostienen ecosistemas enteros. Este árbol se divide en 3 niveles. El inframundo, que es la base sombría y gélida donde la luz no llega, que es un territorio hostil de ventiscas eternas y de lobos gigantes, donde los humanos suelen perderse creyendo que eso es todo lo que Elbaf ofrece, pero no, porque después del inframundo sigue el mundo solar, que está situado sobre las primeras ramas y es un paraíso bañado por el sol donde los gigantes han construido sus castillos y aldeas entre ríos de nubes. Y finalmente se encuentra el mundo celestial, que es el misterioso tercer nivel en la copa del árbol del cual aún poco se conoce. Y es que todo en Elbaf desafía la escala humana. Desde sus insectos hasta sus peces son monstruosamente gigantes. Sin embargo, ni siquiera el árbol Adam es invencible. Su madera, aunque es legendaria, teme al fuego eterno que solo puede detenerse cortando la rama afectada. Y es que Oda ha declarado en varias ocasiones que su interés por el mundo de los piratas y todo eso nació gracias a una serie de animación llamada Vicky el Vikingo. A mí en lo personal no me tocó verla, o bueno, de hecho desconocía esta historia. Si alguno de ustedes conoce esta serie de animación, déjenlo acá en los comentarios. Y la verdad es algo muy interesante porque de ahí proviene la estética y la filosofía de los gigantes. Y es que Elbaf es Fable, sabes que al revés, la traducción de Fable es fábula. Entonces, el nombre mismo indica que es la tierra de las fábulas. Y pues Oda quería que Elbaf fuera el epicentro de la aventura clásica, por así decirlo. Y bueno, el diseño de los gigantes, que obviamente son cascos con cuernos, barbas largas, hachas y barcos, todo eso, pues es una referencia directa a los vikingos. Para Oda, los vikingos representan el honor y la valentía, valores que definen a los gigantes de Elbaf.
El árbol gigantesco que se ve en el horizonte de Elbaf, pues también está inspirado en el árbol de la vida de la mitología nórdica, que pues conecta, digamos que los 9 mundos, por así decirlo. A lo largo de la historia del mundo real, los gigantes han sido mucho más que criaturas enormes, ¿sabes? En la mitología, pues como la nórdica, representan fuerzas antiguas, primordiales, anteriores incluso a los dioses, ¿sabes? Seres ligados como al origen del mundo, al origen de la guerra y a la memoria de eras olvidadas, por así decirlo. Entonces, Eiichiro Oda toma esa idea y la transforma en One Piece. Sus gigantes no solo son guerreros colosales, son una raza ancestral, testigos del pasado, portadores de historias que el mundo ha intentado borrar. Y al final, los gigantes nos recuerdan algo esencial. La historia siempre pertenece a quienes la recuerdan, y en One Piece, quienes recuerden el pasado suelen ser los más peligrosos para el poder establecido. Ok, la historia comienza aquí. A los 45 años, Harald reclamó el trono de Elbaf, pero su corona no le trajo paz, sino una sed insaciable de caos. Convertido en el terror de los mares, Harald ignoró sus deberes para sembrar pánico en cualquier lugar. Hace más de un siglo, por el simple capricho de conocer a una princesa, asaltó un reino entero, usando a uno de sus propios hombres como proyectil para derribar un castillo. Entre ruinas y risas, se proclamó a sí mismo como un dios. Sin embargo, el aburrimiento lo alcanzó antes que la justicia. Todo cambió en el reino de Boon, donde encontró a una gigante llamada Ida, exhibida en una jaula como una atracción de feria. Enfurecido por el insulto a su raza, Harald redujo el reino a cenizas para liberarla. Pero cuando esperaba gratitud, recibió una bofetada. Y es que Ida no vio a un dios, sino a un salvaje. Ella le recordó que su fuerza era un regalo del destino y que su arrogancia solo manchaba el nombre de los gigantes. Aquel golpe de realidad lo cambió todo. Y es que Harald regresó a las ruinas que él mismo creó, pero esta vez ordenó a sus hombres usar sus manos no para destruir, sino para reconstruir, naciendo así el rey sabio que Elbaf merecía. Hace 105 años, el Elbaf que todos conocían cambió para siempre, y es que Harald decidió romper con siglos de aislamiento, anunciando su misión más ambiciosa: viajar por el mundo para absorber el conocimiento de otras culturas. Harald defendió la necesidad de reformar las tradiciones que hacían ver a los gigantes como una amenaza. Y es que él, junto a Ida, pues recorrió los mares dejando constancia de cada descubrimiento en su diario de viaje. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por el sacrificio. Aunque Ida dio a luz a Harudin hace 81 años, las leyes de sangre pura le arrebataron el trono, obligando a Harald a aceptar un matrimonio concertado con una mujer llamada Estrid, una mujer odiosa. La verdad es, esta mujer es odiosa, o sea, enemigo público número 1, ¿sabes? Es enfadosa, y quienes han leído el manga saben por qué. Pero bueno, la convicción de Harald fue puesta a prueba por el destino. Mientras buscaba alianzas en el extranjero, una hambruna devastadora y climas extremos casi borran a Elbaf del mapa. Harald regresó justo a tiempo, no solo para salvar a su familia de la locura de un gigante desquiciado, sino para demostrar que su diplomacia funcionaba, pues las naciones que él había visitado enviaron ayuda, rescatando a su pueblo de la muerte. Sin embargo, la tragedia personal lo golpeó con la muerte de su esposa Estrid y la frialdad de su hijo Loki, un niño que cargaba con el peso del odio secreto de su madre, y también este pobre niño tenía sobre él una profecía sombría, pues se decía que Loki estaba destinado a ser el verdugo de su propio padre. Pero el verdadero peligro acechaba en las sombras del poder, y es que hace 56 años Harald se infiltró en el mismísimo Ledley, buscando ser escuchado, solo para ser rechazado y casi arrestado. Fue allí donde presenció el caos de Roxy Shebek, quien asesinó a un almirante en pleno corazón del gobierno.
A pesar de las advertencias del sabio Harald sobre la oscura influencia del gobierno mundial, Harald no retrocedió y se mantuvo firme en cumplir sus objetivos. Hace 48 años, Rox se presentó en Elbaf con una oferta tentadora: unirse a él para crear a la flota de piratas más temible de la historia. Pero Harald, el guerrero que eligió la paz, se mantuvo firme. Rechazó al hombre que quería ser el rey del mundo, advirtiendo que sus ambiciones solo traerían una guerra mundial que él no estaba dispuesto a alimentar. A Rox no le importó, y nuevamente le ofreció a Harald unirse a él, y como era de esperarse, volvió a ser rechazado. Hace 42 años Harald viajó a la isla de Enishi, en el Nuevo Mundo, para devolver la ayuda que sus habitantes le habían brindado durante la Gran Hambruna. Sin embargo, llegó en el peor momento posible, y es que agentes del gobierno mundial estaban tomando prisionera a toda la población, castigándolos por no pertenecer a una nación afiliada. Horrorizado, Harald exigió su liberación. La respuesta fue fría y directa: si interfería, Elbaf jamás sería aceptada por el gobierno mundial. Para demostrar su autoridad, uno de los agentes ejecutó a un prisionero frente a él. En ese momento, Harald estalló, saltó desde su barco y hundió la nave del gobierno sin dudarlo. La reacción no tardó en llegar. El diario de economía mundial, controlado por el gobierno, lanzó una campaña de desprestigio, retratando a Harald como un conspirador peligroso. Desesperado por salvar su imagen y demostrar su buena fe, Harald se rapó, pero el gesto solo provocó burlas. Poco después, Rox Dishevek visitó Elbaf, riéndose de la ingenuidad de su viejo amigo por intentar cooperar con el gobierno. Le advirtió que jamás sería suficiente y que el único camino real era unirse a él. Harald se negó nuevamente. Creía que, pese a la corrupción, los marines aún podían hacer el bien. Para Harald, si más gigantes se unían, su fuerza podría servir para mejorar el mundo. Pero el gobierno ya había tomado una decisión. Ese mismo año, los 5 ancianos lanzaron un ultimátum. Marcus Mars fue claro: si Harald mataba a Rox Dishevek, Elbaf entonces podría unirse al gobierno mundial. Así que sin opciones, Harald aceptó. 2 años después, cuando Rock llegó a Elbaf para verlo, Harald lo atacó de inmediato. Su enfrentamiento fue devastador, arrancando árboles y destruyendo el inframundo de Elbaf. Rox Dishevek intentó hacerlo entrar en razón, acusándolo de haberse convertido en un simple peón del gobierno y preguntándole si aún conservaba su orgullo de guerrero. Harald respondió con desprecio. Aliarse con el gobierno y volverse una nación pacífica era, para él, la única forma de limpiar el nombre de Elbaf. Rox Dishevek se negó a escucharlo, y ese día su amistad murió para siempre. 2 años más tarde, cuando Rox se dirigía a God Valley, Harald volvió a interceptarlo. Reveló que un barco del gobierno mundial los estaba vigilando y que si derrotaba a Rox, Elbaf sería aceptada oficialmente. Aún así, Rox no se intimidó y pidió hablar una última vez. Ambos bebieron juntos y entonces Rox Dishevek reveló su verdadero nombre: David D. Shevek, su linaje con David D. Jones y que su familia se encontraba en God Valley a salvo, o eso es lo que él creía. Harald quedó paralizado y comprendió demasiado tarde que el gobierno mundial lo había utilizado. Rox no dudó, planeaba rescatar a Shaki, a su esposa y a su hijo sin importar el precio. Le pidió ayuda por última vez. Harald volvió a negarse y combatieron una vez más. El duelo terminó en empate, cuando Rox partió hacia God Valley, el lugar donde encontraría su muerte. Obviamente la muerte de Rox dejó a Harald completamente destrozado. En una isla intervino para detener a un gigante cruel que saqueaba a sus habitantes, pero su dolor seguía intacto. Perdió el control, descargando su furia con tal violencia que aterrorizó incluso a quienes había salvado.
Entre gritos sobre cómo los gigantes malvados habían manchado el nombre de su raza, Harald rompió en llanto, culpándose por la muerte de Rox en God Valley. Alzando la vista al cielo, juró que jamás volvería a perdonar a un gigante que eligiera el mal. De regreso en Elbaf se reunió con Aida y con Harald, quienes le confesaron que ya no les importaban las apariencias ante el mundo. Antes de partir, Harald habló con Loki y con su hermano, pidiéndoles que se mantuvieran unidos durante su ausencia. Y fue así como Harald puso rumbo a Marineford. Ignorando las órdenes de retirada, se presentó ante los más altos mandos y para horror de todos se arrancó los cuernos, los alzó frente a ellos. Allí ofreció una disculpa oficial en nombre de todos los gigantes de Elbaf por las atrocidades del pasado, rogando una oportunidad para caminar junto a la humanidad. Fue más lejos aún, pues Harald prometió hacer lo que fuera necesario, incluso convertirse en un esclavo. Claro que el gobierno mundial iba a aceptar esta oferta. Durante años, Harald sirvió como un arma viviente del gobierno, aniquilando tripulaciones piratas, allí donde las encontraba. Tras la ejecución de Goldie Roger y el inicio de la gran era de la piratería, pues finalmente se le permitió entrar en Mary Joyce. Allí, los 5 ancianos le ofrecieron un pacto. Se convertiría en asistente de los caballeros de Dios, sin ser uno de ellos. Aunque confundido por la mención de un dios, Harald aceptó, convencido de que Elbaf por fin estaba cerca de unirse al mundo. Con el paso de los años, pues Harald buscó reforzar ese futuro, pues él estrechó lazos con el rey de la isla Yojin, también ofreció un refugio a Howard de Saul, y también apoyó a la creación de una escuela para los niños de Elbaf. Poco después, Harald regresó a Elbaf para despedirse de Aida, quien murió dudando del camino pacífico que su marido había elegido. Aún así, Harald aseguró a su pueblo que el futuro sería brillante. Años más tarde, con la desaparición de Shanks, Harald fue llamado de nuevo a Mary Joyce. Creyendo que su sacrificio había valido la pena, Harald anunció que renunciaría al trono de Elbaf, pero entonces ocurrió lo imposible. Ahí una figura extraña apareció. Se trataba de Imu, y se sentó en el trono vacío. A pesar del horror, Harald aceptó el ascenso, recibiendo inmortalidad y un nuevo pacto, a cambio de cumplir una última misión. De vuelta en Elbaf, anunció que la afiliación al gobierno mundial estaba cerca, pero esa misión final era una traición a todo lo que había construido, pues Imu le ordenó movilizar a todos los gigantes como un ejército del gobierno. Harald obviamente se negó, recordó su promesa de cargar él solo con el peso del pasado. Imu no aceptó la desobediencia. Al sentir que estaba a punto de perder el control, Harald ordenó que lo encadenaran a un pilar y que llamaran a Harald y a sus hijos. Pero el tiempo se agotaba. Harudin estaba lejos y Loki seguía prisionero. Sabiendo que no quedaban alternativas, Harald dio su última orden, que liberaran a su hijo Loki. Cuando uno de los guardias se acercó para encadenarlo, Harald lo derribó de un solo golpe, dejando al resto paralizado de horror. En ese instante comprendió la verdad, pues él ya no tenía control sobre su propio cuerpo. Las órdenes de Imu se imponían incluso contra su voluntad y pronto también dominarían su mente. Sabiendo que no podría resistirse por más tiempo, Harald ordenó a todos sus guardias que lo atacaran a la vez. El asalto ocurrió justo cuando Loki y Jarl llegaron. No sirvió de nada. Gracias a su inmortalidad, Harald se levantó entre los ataques y comenzó a abatir a sus propios hombres. Loki y Jarl lograron inmovilizarlo contra el suelo, exigiendo respuestas. Fue ahí donde Harald entonces reveló la verdad, y es que él mencionó que fue engañado por el gobierno mundial. También mencionó que tenía un plan en mente, y es que quería que su hijo Loki comiera la fruta sagrada de Elbaf, que lo matara y que heredara el trono, contando lo ocurrido.
porque para él el futuro de Elbaf estaba por encima de todo. Pero en ese instante la voluntad de Imu se impuso por completo. Harald volvió a levantarse y pasó a la ofensiva, derribando a varios guardias. Para evitar que alguien escapara y revelara lo sucedido, obviamente ordenó cerrar el castillo. Mientras el caos se extendía, se proclamó vasallo de Imu y anunció que el rey que habían conocido pues ya había dejado de existir. Obsesionado con consumir la legendaria fruta del diablo de Elbaf, fue tras Loki, pero Jarl se interpuso. Logró atravesarlo por la espalda, pero fue inútil, ya que Harald respondió atravesándole la cabeza con su espada. Antes de que pudiera alcanzar a Loki, Scooper, Gavan y Shanks intervinieron, atraídos por un haki anormal. Gavan entonces revela que para dañar a los caballeros de Dios o aquellos con el pacto de inmortalidad, pues es necesario imbuir los ataques con haki del conquistador. Esto no anula su regeneración por completo, pero les causa dolor real y ralentiza drásticamente su recuperación. Y a ver, la fruta sagrada de Elbaf pues no había sido consumida en siglos porque Ragnir, el martillo que la protege, pues actúa como el juez que decide quién es digno de poder consumirla, ¿sabes? Así que tras un choque brutal, el mazo de Loki se rompe, pero su voluntad impresiona a Ragnir. El martillo revela su verdadera forma, una pequeña ardilla posiblemente inspirada en Ratatorx. Y es que esta rata pues es obviamente de la mitología nórdica, ¿no? Una ardilla que recorre arriba y abajo del árbol del mundo Yggdrasil para llevar mensajes entre las águilas posadas en su cima y la serpiente Niohar que habita debajo de una de las 3 raíces del árbol. Así que la ardilla acepta a Loki como el verdadero heredero de Elbaf y abre el cofre de la fruta. Loki consume la fruta y aunque solo vemos su silueta monstruosa, se transforma en una bestia colosal con garras que irradia un poder enorme. La neta, tengo un hype enorme por ver cuál es la fruta que Loki consumió. He visto varias teorías, pero prefiero que sea algo ajeno a las teorías que he visto. Pero bueno, llegamos a la parte final, en donde, en un momento desgarrador, Harald recupera brevemente la conciencia y se libera del control de Imu. Le pide a Loki que se apresure y que lo detenga antes de que el demonio vuelva a tomar el control. Harald le agradece a Loki por el amor que le tuvo a Aida y reconoce que su hijo es el único que puede salvar el honor de los gigantes. Loki combina su nuevo poder con el martillo Ragnir y lanza un ataque final recubierto de rayos negros y haki del conquistador. El golpe es obviamente devastador. Es un golpe que pulveriza el cuerpo de Harald, destruyéndolo pieza a pieza y poniendo fin a su inmortalidad y obviamente a su sufrimiento. Y fue así como el una vez rey de Elbaf llegó a su fin. Y a ver, obviamente la historia de el rey de Elbaf, de Harald, es posiblemente una de las tragedias más profundas y complejas que se han narrado en el universo de One Piece. Y es que no es la historia de un villano común, sino la de un hombre que se convirtió en un monstruo intentando ser un santo, ¿sabes? Y a ver, yo sé que varios se preguntan si fue un buen rey o no. A ver, para mí, desde mi punto de vista, obviamente que sí fue un buen rey, pero no fue un rey perfecto. Y es que, a ver, Harald fue un rey movido por la culpa y el sacrificio, eso lo tenemos claro. No gobernó buscando gloria ni poder, sino redención. Su mayor virtud fue también su mayor debilidad, pues él estaba dispuesto a cargar, pues, él solo con los pecados de toda su raza, por así decirlo, ¿sabes? Y un buen rey, pues obviamente protege a su pueblo. Harald intentó hacerlo evitando una guerra imposible de ganar y buscando también pues un lugar para Elbaf en el mundo, ¿sabes? El problema fue cómo eligió hacerlo, ¿sabes? Ese fue el problema. Y es que, a ver, Harald vio con sus propios ojos el desprecio del mundo hacia los no afiliados.
vio islas arrasadas, vio inocentes ejecutados solo por no pertenecer al gobierno mundial. Y ahí fue donde quizás él entendió algo devastador, que para el mundo los gigantes no eran personas, eran armas y bestias. Además también Harald cargaba pues con una culpa, ¿sabes? Con una culpa personal. La historia sangrienta de Eldvaf, los crímenes de gigantes violentos y sobre todo la muerte de Rox en God Valley. Todo eso Harald pues estuvo cargando con todo ese sentimiento pues. Y creo que Harald pues creyó que si lograba que el mundo aceptara a Eldvaf, quizás todo ese pasado quedaría atrás. No quería que los gigantes pues heredaran odio, por así decirlo, sino quería que heredaran un futuro. Y a ver, creyó en el gobierno mundial, pues sí, y eso fue su error más trágico, ¿sabes? Porque Harald creyó que la afiliación pues traería protección, la obediencia traería respeto y el sacrificio traería perdón, pero el gobierno mundial no quería paz, obviamente no, quería control. Para ellos Harald no era un rey, era una herramienta. Así que todo salió mal porque Harald jugó un juego donde las reglas estaban rotas desde el inicio. El gobierno mundial no ve razas ni reinos, sino ve utilidad. Cuando dejó de ser útil, lo convirtieron en esclavo de su propia promesa, lo cual estuvo muy culero. Pero su tragedia no fue ser ingenuo, sino fue creer que el monstruo aceptaría al que se arrodillara ante él. Harald es un personaje que representa la paz negativa, la ausencia de conflicto lograda a través de la sumisión. Vendió su alma, su libertad, su mortalidad y su honor porque no creía que Eldvaf pudiera sobrevivir sola en el nuevo mundo. Su tragedia es que al final se convirtió en aquello que más odiaba. Un gigante que usa su fuerza para servir a los intereses de los dioses, traicionando la esencia misma de lo que significa ser un guerrero de Eldvaf. Así que Harald fracasó políticamente, pero triunfó moralmente. Su historia pues, obviamente deja claro que la paz sin libertad es una mentira, la aceptación completa con sumisión es esclavitud y que la verdadera redención no viene del poder, sino de la memoria. Harald no logró salvar a Eldvaf, pero demostró lo que el ejército mundial realmente es. Y en One Piece, eso es más peligroso que cualquier ejército. Y bueno, hasta aquí llegaría este video, espero que lo hayas disfrutado. Así que aquí abajito en los comentarios déjame para ti, o bueno, ¿tú qué opinas de Harald como personaje? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te enfadó o no te enfadó? Que quiero saber tu opinión. Así que muchas gracias por ver el video y suerte en tu aventura.